Y bueno, desde ahora lo dejamos cordialmente invitado a este espacio que nos presenta la Clínica Clever Salud Rancagua. Un espacio donde conversamos con los especialistas y esta vez tenemos una tremenda entrevistada. Pero antes le vamos a decir que con la llegada del otoño aumentan las enfermedades respiratorias y se intensifican los síntomas en pacientes con patologías crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Bueno, las bajas temperaturas, la mayor circulación de virus respiratorios y agreguemos los factores como la contaminación ambiental generan un escenario de mayor riesgo para quienes viven con estas condiciones. Hoy dialogaremos sobre cómo reconocer signos de alerta, qué medidas preventivas tomar y la importancia de un buen control médico para evitar crisis y complicaciones durante esta temporada. Para profundizar en este tema nos acompaña la doctora Carolina Herrera, quien nos entregará recomendaciones claves para cuidar la salud respiratoria en estos meses. Agreguemos que la doctora Carolina Herrera es médica especialista en broncopulmonar adulto, dedicada al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades respiratorias en personas adultas. Su trabajo se centra en el cuidado integral de la salud pulmonar, abordando patologías como asma, EPOC, infecciones respiratorias, enfermedades pulmonares crónicas y agreguemos también los trastornos respiratorios asociados a hábitos de vida y factores ambientales. La doctora Herrera se caracteriza por una atención cercana y enfocada en la prevención, la educación del paciente y el control oportuno de las enfermedades respiratorias, contribuyendo a mejor calidad de vida y sobre todo el bienestar de sus pacientes. Desde ahora saludamos a la doctora Carolina Herrera, nuestra entrevistada y nuestra invitada de este programa. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás, Luis? Encantadísima de estar en tu programa y te agradezco tus palabras de presentación, y lo único que faltó es decir que soy una ferviente anti-tabaco y anti-vapor. Qué bien, doctora, gracias por ese antecedentes que también lo compartimos. Doctora, para iniciar esta conversación, a ver si nos puede entregar información para la audiencia. ¿Qué es realmente el asma y esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es el EPOC, y en qué se diferencia? Primero que nada, te tengo que felicitar por hacer este programa, porque muchas veces las personas confunden ambas enfermedades. Las dos son enfermedades obstructivas de la vía aérea. El pulmón se caracteriza por tener una serie de tubos como la tráquea, los bronquios, los bronquíolos, que son como el sistema de paso del aire, y el pulmón propiamente tal, que es el que se afecta. En el asma se afectan las vías respiratorias y en el EPOC se afecta las vías respiratorias y el pulmón con el enfisema pulmonar. Por lo tanto, nosotros podríamos definir que el asma es una afección en que las vías respiratorias se estrechan o se hinchan, se edematizan bruscamente, pero que pueden provocar una sensación de mucosidad, de falta de aire, de dolor al pecho, pero que es reversible, a diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en que este es un proceso mucho más lento, en que las glándulas de la secreción bronquial se van agrandando, las personas tienen sensación de falta de aire, tosen y botan flemas todas las mañanas y caminan más lento que las personas de su misma edad. Y es no reversible. Por eso es que es tan importante la diferencia entre ambas, porque una persona con EPOC va a estar condenada a toser probablemente por toda su vida y va a tener una vida más corta por haber fumado que no haber fumado, a diferencia de los pacientes con asma, que pueden vivir perfectamente su vida sin ningún síntoma para siempre. Pero ambas son enfermedades GES, garantías explícitas en salud. Por lo tanto, el Estado, cuando a una persona se le hace el diagnóstico GES de asma o de EPOC, el Estado se hace cargo de su tratamiento inhalador broncodilatador.
Mire, tremenda información que nos entrega nuestra entrevistada, la doctora Carolina Herrera, médica broncopulmonar de la clínica Clever Salud. Doctora, me preguntan, mire, esto es bien interesante, ¿ambas afecciones pueden coexistir en un mismo paciente? Absolutamente, y muchas veces nos es muy difícil hacer el diagnóstico. En Rancagua tenemos la dificultad de que no tenemos un laboratorio que nos dé todas las resultados de los exámenes que necesitamos para hacer el diagnóstico tanto del asma como del EPOC, y por lo tanto tenemos que muchas veces mandarlos a Santiago o hacer, como digo yo, el ojo clínico, porque yo tengo 65 años y he visto 30 años pacientes con estas enfermedades, así es que puedo discriminar un poco por la clínica quién tiene asma y quién tiene EPOC, pero lo ideal sería tener un diagnóstico preciso al menos una vez en la vida. Esto es muy importante. En el asma y en el EPOC se piden exámenes parecidos. Uno es la espirometría, en la que uno ve cuánto aire puede contener los pulmones y cuánto aire puede exhalar en el primer segundo. Y si esas cifras son menores del 70%, ya tenemos el diagnóstico hecho para cada una de ellas. Pero en el asma hay un examen muy importante que se llama test de metacolina, que nos puede discriminar al paciente asmático del paciente de EPOC, y en el EPOC tenemos el escáner de tórax que nos muestra si hay enfisema, que es básicamente, y lo voy a decir en un chilenismo, un pulmón apolillado que no tiene cura. Entonces, por eso es muy importante, para poder darle las recomendaciones adecuadas a cada uno de esos pacientes, el saber qué es lo que tiene. Y tal como tú dijiste al comienzo, la circulación viral va a descompensar a ambos, al asma y al EPOC. ¿Y qué está circulando en este momento? Rinovirus, que la gente lo mira un poco a huevo, como que dice es el virus del resfrío común, pero depende a quién afecta, es el resultado. Segundo, el coronavirus, el COVID. Y tercero, la influenza. Por lo tanto, la campaña ministerial de inoculación de vacuna de influenza que empezó el 1 de marzo tiene que ser para todo aquel que tenga un factor de riesgo como asma o como EPOC, gratuito. Y el asma y el EPOC deben estar vacunados contra las dos enfermedades. Claro, también, doctor, estábamos viendo algunos artículos donde hablan de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, es la tercera causa principal de muerte en el mundo, por eso la detección temprana es crucial. Sin duda, la EPOC mata 3,5 millones de personas al año, y casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano o bajo, que es donde estamos nosotros. Si usted quiere ver crecer a sus hijos, casarse a su hija, egresar a su hijo, tiene que saber que si fuma va a vivir 2 años menos. Hoy mueren 52 personas al día, Luis. Al día mueren 52 personas por razones relacionadas al tabaco, 17.000 muertes al año en enfermedades relacionadas al tabaco. Y por desgracia, la misma industria tabacalera es la que promueve el cigarrillo electrónico, pensando o dando la información como que es la forma saludable de adquirir nicotina, la adicción, pero no lo es así. El cigarrillo electrónico y los vapers son unas especies de calefón chiquitito que calientan humo tóxico. Por lo tanto, lo que vapean no es vapor, es humo tóxico. Bueno, doctora, a ver si puede resumirnos para la audiencia cuáles son los síntomas más frecuentes que deberían alertar a una persona, a un paciente, para consultar por estas enfermedades. Para el asma, la falta de aire, la sensación de que tienes los bronquios más chiquititos de lo que deberías tener, que no te alcanza a entrar el aire ni a salir el aire, les silba el pecho y no pueden dormir bien, tienen tos
y son generalmente en episodios, en periodos y en relación a algo, a juntarse con sus mascotas, a ver las aves de corral, a tener frío, en fin, mientras que en el EPOC hay una larga historia de enfermedades que se pueden ir sumando en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaco. Las personas pueden tener 18 veces más cáncer de pulmón que aquella que no fuma, pero también tenemos que decir que si bien es una enfermedad que afecta a los pulmones, mata por el corazón, porque aquellas personas que tienen exacerbaciones, o sea que su tos y su flema se agudiza y la flema en vez de ser cristalina se torna verde o aparece fiebre o se sienten muy mal, eso se llama exacerbación y esa persona en los próximos 30 días puede tener un infarto del corazón y morir. Entonces, por eso es muy importante el hacer esta evangelización y decirle a las personas que dejen de fumar. Desde el 1 de diciembre del año pasado, yo estuve en La Moneda cuando se promulgó el GES 90 antitabaco, que es para aquellas personas que quieren dejar de fumar, en las que se les proporciona una droga que se llama bupropión, que le ayuda a disminuir la ansiedad por la adicción a la nicotina y tiene una serie de otras prestaciones en las que se previene, en el fondo, todos estos resultados. Doctora, también el humo de segunda exposición también afecta indudablemente. Absolutamente, y te agradezco mucho la pregunta, porque en los años 2011, cuando yo era presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, luchamos mucho por el derecho de los no fumadores de tener un aire limpio. Claro. Y si tú te recuerdas, la industria tabacalera había inventado una especie de Frankenstein que era restaurantes para fumadores y con áreas para no fumadores, que en definitiva contribuían a contaminar el aire de todos, y se planteó que aquellos mozos que no fumaban pero que atendían el sector de fumadores podrían a la larga considerarse como una enfermedad profesional el que desarrollaran un cáncer pulmonar. Igual que en Pizarreño, por la exposición al asbesto, hubo que pagar indemnizaciones millonarias a aquellas personas que se enfermaron de asbestosis. Doctora, tanto la bronquitis crónica como la enfisema pueden... Que son sinónimos de EPOC. Claro, pero actúan en deterioro de la salud respiratoria, ¿cierto? Exacto. Pero hay tratamiento, así es que no hay que deprimirse. Esto es una enfermedad progresiva si uno no hace nada, pero puede parar, puede detener su daño y puede rehabilitarse el músculo pulmonar si es que la persona a tiempo se da cuenta de lo que le está pasando, deja de fumar y empieza a usar los inhaladores broncodilatadores, que son los indicados. Efectivamente. Bueno, usted escucha la voz de la doctora Carolina Herrera, nuestra entrevistada. Ella es médico broncopulmonar de la clínica Clever Salud. Y doctora, preguntarle, usted lo dijo respecto del diagnóstico de estas enfermedades, ¿y qué examen suelen solicitar? A ver si podemos reiterarle a la audiencia. En el asma, uno lo primero que le pide a la persona es una espirometría, que es un examen para saber cuánto aire entra y cuánto aire sale del pulmón. También se puede pedir un test de metacolina, en que la metacolina, que es un irritante pulmonar, uno lo va inhalando en dosis crecientes y ve si se obstruye la persona, cosa que hace muy cercano el diagnóstico de asma. También se solicita un test de FeNO, que es la fracción de óxido nítrico exhalado, que indica la inflamación del pulmón, y como es muy prima el asma con la alergia o con la rinitis alérgica, también se piden test cutáneo e inmunoglobulina E. Y para el EPOC se piden imágenes, se pide la espirometría también, y se piden otros exámenes que se llaman volúmenes pulmonares, test de marcha y test de difusión de monóxido.
todos estos son test que los hace el especialista, pero que son muy útiles, no se repiten todos los años como la mamografía o como el PAP, porque basta con tenerlos una vez para tener el diagnóstico, declarar GES a la persona y darle su tratamiento adecuado. Ahora, lo más importante, tanto para el asma como para el EPOC, es que le tienen que poner una alfombra roja en los CEFAM para vacunarlos a la edad que tengan, porque tú sabes que la vacuna antiinfluenza y anticovid se pone desde los 6 meses hasta quinto básico, después entre el quinto básico hasta 60 años a las personas que tengan enfermedades crónicas como el asma y el EPOC, y después de los 60 años por la edad. Bueno, la vacunación antiinfluenza es crucial en esto, porque una vez que tú te vacunas pasan todavía 14 días hasta que es realmente útil, y muchas veces las personas tienen la confusión de pensar que porque estás vacunado contra la influenza no te va a dar influenza, y eso es al revés. En Chile hay 7 episodios respiratorios agudos infecciosos por persona, en que algunos son simplemente un poquito de moquillo y otros son enfermedades graves que te pueden mandar a la UTI. Entonces, por eso es que hay que vacunarse para no tener la enfermedad grave de la influenza en un paciente asmático o en un paciente con EPOC. Bueno, también agregar, doctora Carolina Herrera, que respecto a lo que usted dice de las infecciones respiratorias, ¿esto es un desencadenante para el asma? Claro, y los desencadenantes para el asma son, por ejemplo, la exposición a muchos irritantes, como por ejemplo el polen, los ácaros del polvo, las esporas de moho, la caspa de animales, las partículas de residuos de cucarachas en aquellas personas que viven en casa, las infecciones respiratorias, tales como el resfrío común. La actividad física también es un desencadenante del asma. El aire frío, los contaminantes del aire como el humo y otros medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, e incluso las emociones fuertes pueden ser un desencadenante para una crisis de asma. Sí, eso es bien importante lo que usted agrega del tema emocional, porque aquí me preguntan si el estrés también puede ser desencadenante o puede provocar más problemas con una persona con asma. Sin duda, y lo otro que puede desencadenar un asma y tos crónica es el reflujo gastroesofágico, que lo sufren muchas personas. Entonces, muchas veces nosotros, los broncopulmonares, recibimos pacientes que ya han pasado por todos los especialistas, incluso los gastroenterólogos, que ya le hicieron el diagnóstico de reflujo, pero el paciente tose y tose y tose. Entonces, ahí uno tiene que hacer un tratamiento combinado del reflujo y el asma. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener asma? Tener una familia asmática, padre, madre, hermanos que tengan asma, tener otra afección alérgica como la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, el sobrepeso y la obesidad, que es muy importante en nuestro país porque el 70% de nuestros compatriotas tienen sobrepeso o obesidad, ser fumador pasivo, exposición laboral a algún tipo de gas o contaminación, y desencadenantes, por ejemplo, como el trabajar en jardinería, si tú eres alérgico a algún tipo de planta. Doctora, una consulta respecto de si es reversible el asma. Usted dijo que sí, pero sí, ¿se podría dar, aquí me preguntan, de forma espontánea? ¿Ya? ¿Se podría revertir el asma de forma espontánea o solo con medicamentos? No. El asma, como la diabetes, como la hipertensión, como muchas otras enfermedades, como la depresión, es una enfermedad crónica que la va a sufrir el paciente desde que se le hizo el diagnóstico hasta siempre, pero eso no significa que vaya a tener síntomas obstructivos
reactivos y le vaya a silbar el pecho y vaya a tener ahogo todos los días de su vida. El asma no es un asma, es un gran abanico de síntomas en las que hay personas que tienen pequeños síntomas todos los días, un poquito de ahogo, pero que jamás van a descompensarse, hasta el otro extremo en que son personas que son súper deportistas, triatletas, juegan fútbol, pero un día algo les produjo la obstrucción y llegan obstruidísimos a hospitalizarse. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro que el asma tiene como meta el no tener ninguna descompensación, identificar cuáles son las cosas que lo descompensan y en el EPOC evitar el factor de riesgo permanente que es el tabaquismo y mantenernos bien inmunizados, vacunados, evitar el contagio, vacunarse contra la gripe y cuando ya tienes más de 60 años vacunarte contra la neumonía, el neumococo y controlar e identificar los ataques a tiempo, cosa de no llegar súper obstruida y reinfectada a la consulta. Doctora, resulta muy importante todo lo que usted nos señala y también resulta muy importante el tratamiento y control médico continuo en pacientes con asma y EPOC. Exactamente, y por eso que existe el GES, que son las garantías explícitas en salud y que es una ley de la República, dice que cuando un médico está convencido de que el paciente tiene asma, le declara el GES de asma y la persona tiene que ir a su centro de salud, ya sea privado o público, y tiene que llevar y activar su protocolo y su programa de GES y asma para que de ahí para adelante sus inhaladores y sus broncodilatadores sean entregados mensualmente de por vida y no le cuesta de su bolsillo y le ponen, como le digo, prioridad a su vacunación y a todas las campañas que tengan que ver con la protección de la salud de ese grupo de personas. Doctora, otra consulta bien interesante que nos hacen, ¿qué consecuencias puede traer si no se tratan ambas patologías? Que como la mucosa respiratoria en las dos patologías, en el asma y en el EPOC, están como inflamadas, gorditas, todos los microorganismos como un rinovirus inocente puede producir un cuadro grave de neumonía. Yo he tenido pacientes en la UCI que han estado tomando té con su familia el domingo y el lunes están intubadas y ventiladas en la UCI, porque puede ser así de rápido si es que su condición de base no está bien compensada. ¿Y cómo se compensa? Con sus broncodilatadores, que son corticoides inhalados, que son broncodilatadores y que son antimuscarínicos, que son medicamentos para evitar que se obstruya a la persona. Doctora, bueno, también tenemos otra pregunta bien importante que hacerle. Nos dice, a ver si la doctora nos puede señalar o destacar los signos que muestran que estamos en una crisis asmática. El paciente siente que no puede entrar el aire ni sacar el aire, le silba el pecho, se le hunden las costillas y esto en cualquier edad, respira más rápido y se siente con el pecho apretado y empieza a botar flemas cristalinas. Ese es un cuadro clínico en el que está descompensado el asma. Y en el EPOC, el paciente tose más frecuentemente, las flemas ya no son cristalinas, sino que son francamente verdes y tiene una disnea, que significa una sed de aire mucho mayor y no puede caminar ni siquiera en plano. Es decir, que una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, grave, puede realmente causar todo eso, doctora, eso de impedir caminar, cocinar, hacer las actividades diarias. Pero si las personas no pueden hacer ni la cama.
Claro. Yo les pregunto, ya, a ver, ¿cuánto es su limitación? ¿Qué es lo que hace durante el día? Yo me canso, me dicen, de ir de mi cama al baño. No puedo hacer la cama de una, tengo que hacerla y no puedo subir la escalera entera, tengo que descansar en la mitad de la escalera porque respiro cortito. Y eso es claramente una forma de descompensación y que te trae una mala calidad de vida porque no puedes cuidar a tu nieto, porque no puedes sacar a pasear a tu perro, porque te vas desacondicionando, y mientras más te desacondicionas, en lo muscular, más débiles van a ser tus músculos respiratorios también. Claro. Doctora, a ver si le podemos reiterar a todos los auditores y auditoras que están atentamente escuchando sus indicaciones, las medidas que pueden ayudar a prevenir crisis respiratorias o empeoramientos. Perfecto, entonces cualquier persona que haya tenido en algún momento, siendo sana antes o habiendo tenido antecedentes en la infancia de asma, pero quiero ser bien enfática en esto, hay un GES de asma para menores de 15 años y hay un GES de asma para mayores de 15 años, porque muchas veces el asma de la infancia desaparece en la edad adulta y a veces aparece en la edad adulta sin haber tenido ninguna crisis en la infancia. ¿Te queda claro? Sí. Entonces, en ese caso, si la persona siente que se le aprieta el pecho, que tose, que cuando se ríe termina tosiendo, que no puede jugar un partido de fútbol los dos tiempos porque ya está súper cansado, porque cuando se sentó en el pasto empezó a tener ahogos, entonces en ese caso vaya al broncopulmonar y para hacerle los estudios de si es alérgico o asmático. Y en las personas que fuman, ¿sabes tú, querido Luis, a qué edad empiezan a fumar los chilenos? A los 13 años. En octavo básico, 1 de cada 4 niños fuma. En cuarto medio, 1 de cada 2 niños fuma. Y la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes y la hipertensión en la edad adulta son nuestros jinetes del apocalipsis. Tenemos que luchar contra eso en nuestro país, porque eso es lo que nos tiene arruinada la salud. Por eso es que tenemos tantas listas de espera, por eso es que tenemos a las personas atochadas en los consultorios. Y esta enfermedad, la EPOC, nunca está sola, está siempre acompañada de la diabetes, de la hipertensión, del hipotiroidismo, de una serie de cosas. Bueno, en ese caso, doctora, la invitación es que se hagan los chequeos, vayan a controlarse. Los especialistas que tiene la clínica Clever Salud, como usted, doctora, están a la disposición de toda la comunidad de la región de O'Higgins. Eso es muy importante destacarlo. Bueno, yo le tengo un cariño tremendo a la región de O'Higgins. Yo soy vecina de Machalí y quiero invitar a todos aquellos que tengan estos síntomas a que se hagan un chequeo, así como se hacen el chequeo del Papa Nicolau, de la próstata, que su sistema respiratorio, bueno, para mí que soy broncopulmonar, es el más importante de todo el organismo. Y lo otro, doctora Carolina Herrera, destacar que la clínica Clever Salud obtuvo oficialmente la acreditación de calidad en salud, una certificación que reconoce el cumplimiento de los altos estándares en atención, seguridad del paciente y también la gestión clínica, que es muy relevante. Con este logro, la clínica se integró al registro de prestadores acreditados que administra la Superintendencia de Salud de Chile. Esto lo decimos, doctora, para que la audiencia entienda la categoría en la cual está la clínica Clever Salud, para que vayan con toda confianza, pues los profesionales están todos especializados y acreditados. Eso es muy, muy destacable. Exactamente, yo estoy muy orgullosa de estar ahí, los colegas, las compañeras, las secretarias, toda la gente
tan amable, van a tener una estupenda experiencia en salud, en Clever Salud. Bueno, doctora, le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha proporcionado para conversar de estas dos afecciones, de estas dos patologías, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que a veces, tal como usted lo dice, a veces el diagnóstico y tratamiento de estas patologías pueden ser complicadas, pero sí, si se tratan a tiempo, si llegamos a tiempo, se pueden solucionar. Exactamente. Bueno. Luis, ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Igualmente, doctora, le enviamos un abrazo, cuídese y será hasta otra oportunidad. Esa es la idea. Cuando quieras. Nos vemos. Gracias, Chao. Un abrazo, buen domingo.